Saludos chicos, por acá su servidor Arturo Mejía, listo para una nueva entrega de este curso MySQL. Es todo un placer para mí compartir con ustedes. El objetivo principal de este video es empezar a adentrarnos en el mundo de MySQL de una forma práctica. Durante el transcurso de este video estaremos conversando sobre qué es SQL, su función y utilidad. Estaremos charlando sobre los tipos de datos. En MySQL también hablaremos sobre qué son transacciones. Bueno chicos, manos a la obra. SQL significa Structured Query Language, interpretado al español, lenguaje de consulta estructurado. SQL es un lenguaje que nos permite hacer interacciones con las bases de datos, es decir, con SQL podemos crear bases de datos, crear tablas, insertar registros, extraer información de estas tablas, entre otras funciones importantes. El punto fuerte de SQL, aparte de ser un lenguaje, es un estándar para bases de datos relacionales. Por ejemplo, luego de aprender a utilizar SQL, podrán reutilizar ese conocimiento en bases de datos como Oracle, SQL Server, entre otras, porque es un estándar. Para poder cubrir SQL de una forma sencilla, nos enfocaremos en sus pilares, que son los DML y los DDL. DDL, Data Definition Language. Al referirnos a DDL, estamos hablando de todo lo que sea referente a definición y estructura de una base de datos. En SQL, las sentencias que utilizamos para estas funciones son create, que sirve para crear, drop, que sirve para borrar, alter, que sirve para modificar. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas sentencias. Para ilustrar cómo se utilizan los DDL, utilizaremos MySQL Workbench. Nos dirigimos a la barra de inicio, buscamos en todos los programas, buscamos la carpeta de MySQL y buscamos el icono de MySQL Workbench. Hacemos doble clic sobre él, esperamos que abra, le damos a clic a Local Instance de MySQL, utilizamos el usuario root y introducimos nuestra contraseña. Ya estamos dentro de MySQL Workbench. A través de él podemos hacer interacciones con MySQL. Podemos crear bases de datos, podemos crear tablas, podemos extraer información de esas tablas, entre otras. Pero por el momento nos enfocaremos en lo que son los DDL. Como indicábamos, los DDL son lenguajes de definición de datos, o sea que con ellos podemos definir datos. Quiere decir que todas las sentencias relacionadas con creación, borrado y modificación estarán en el rango de lo que son las DDLs o Data Definition Language. Cada una de estas sentencias tiene su equivalente en SQL. Por ejemplo, para crear utilizamos la sentencia create. Para el borrado utilizamos la sentencia drop. Para la modificación de las estructuras utilizamos la sentencia alter. Utilizamos los que son los comentarios. Los comentarios indican que esto no se leerá. Entonces, vamos a dar un ejemplo de lo que son las sentencias create. Vamos a crear una base de datos. Create data create database, el nombre de la base de datos, ejemplo, punto y coma. Todas las sentencias de
SQL terminan en punto y coma. Como pueden ver, aquí tenemos la sentencia create, tenemos la palabra database y el nombre de la base de datos que queremos crear. La sombreamos y le damos acá al relámpago y hacemos clic sobre él. Como podemos ver acá abajo nos indica que todo fue un éxito. Si le damos a actualizar, hacemos clic derecho y le damos a refresh, podemos ver la base de datos ejemplos que se creó. Como ya habíamos explicado, los DDL sirven para la creación y definición de datos. O sea, con ellas podemos crear bases de datos, pero también podemos borrarlas. Ejemplo, drop database, el nombre de la base de datos, ejemplos, la sombreamos, la señalamos y le damos a execute, hacemos clic sobre él y nos indica que todo fue un éxito. Si volvemos acá y le damos clic derecho y le damos a refrescar, podemos ver cómo la base de datos ejemplo se ha ido. Como nos interesa tener una base de datos, volvemos a crear la base de datos ejemplos. La seleccionamos y le damos execute. Podemos ver que la operación fue un éxito. Le damos acá, clic derecho, refresh y podemos ver otra vez nuestra base de datos ejemplos. Pero esta vez queremos crear una tabla dentro de esta base de datos. Para hacer eso, lo primero que debemos hacer es estar utilizando esa base de datos. ¿Cómo le indicamos esto a MySQL? Utilizando el comando use y le indicamos el nombre de la base de datos, ejemplos, punto y coma. Recuerden que toda sentencia de SQL termina en punto y coma. La señalamos y le damos a execute. Vemos que fue todo un éxito. Si se fijan, acá se ve que la base de datos ejemplos está marcada o señalada en negrita, indicándonos que estamos utilizando esta base de datos. Para crear una tabla utilizamos el mismo comando create, pero añadimos la palabra table, que en inglés significa tabla. El nombre de la tabla, estudiantes, paréntesis, abrimos y cerramos, punto y coma. Dentro de los paréntesis indicamos los campos que queremos que tenga esta tabla. Por el momento solo queremos que tenga el nombre, indicamos que es de tipo varchar. Esto lo explicaremos más adelante en el video. 50, coma, para indicar, utilizamos la coma para indicar que vamos a crear otro campo. Apellido, también varchar, 50. Y el último campo en una sentencia de creación de una tabla no lleva coma, sino que es el que le sigue al paréntesis que cierra. Señalamos o sombreamos este bloque de código y le damos execute. Como podemos ver, fue todo un éxito. Si actualizamos dando clic derecho, refresh all, le damos acá en la base de datos ejemplos a tablas y podemos ver la tabla estudiante. Si hacemos clic sobre ella, podemos ver las columnas. Aquí podemos ver nombre, apellido, que fueron las columnas que creamos acá. También con la sentencia drop podemos borrar esta tabla de la siguiente manera. Drop
data table, el nombre de la tabla, punto y coma. Recuerden, todas las sentencias de SQL terminan en punto y coma. Le damos execute. Como podemos ver, la operación fue un éxito. Y le damos a refresh acá. Y como podemos ver, ya la tabla ejemplos no existe. Si la queremos crear de nuevo, solamente señalamos este bloque de código y presionamos execute. Presionamos refresh y acá está de nuevo la tabla ejemplo con sus columnas, nombre y apellido. Como pudimos ver, ya tenemos creada una base de datos, tenemos una tabla y tenemos columnas dentro de esa tabla. Imaginemos que queremos cambiarle el nombre a nuestra tabla. En lugar de que se llame estudiantes, queremos que simplemente se llame estudiante. Para eso hacemos uso de la sentencia alter, que sirve para modificar la estructura dentro de una base de datos o dentro de una tabla o una columna. Para ello utilizamos esta sentencia alter table, indicamos el nombre de la tabla, estudiantes, y indicamos la palabra rename, que indica renombrar, estudiante, punto y coma, la sombreamos y le damos execute. Como podemos ver, la operación fue un éxito. Le damos clic derecho, refresh, y ya la tabla estudiantes ya no se llama más estudiantes, ahora se llama estudiante por esta sentencia que aplicamos, cambiándole el nombre. Alter table, nombre de la tabla, rename, estudiante. Vamos a ponerla con el mismo nombre como estaba. En lugar de estudiantes, vamos a poner acá estudiante y acá estudiantes. La señalamos o la sombreamos y hacemos clic en execute. Actualizamos y vemos que ya se llama otra vez estudiantes. Imaginemos el caso de que olvidamos agregar un campo. Para esto también nos sirve la sentencia alter, que nos sirve para modificar la estructura. Ejemplo, alter table, nombre de la tabla, estudiantes, add, de agregar, column, indicamos la columna que queremos agregar dentro de paréntesis. Digamos que queremos agregar la columna sexo, indicamos el tipo de sexo, que es tipo varchar 2. Esto lo explicaremos durante el video. Hay una sección completa para explicar qué son los tipos de datos. Alter table, nombre de la tabla, add column, dentro de los paréntesis agregamos la columna que queremos agregar a la tabla, la sombreamos y le damos execute. Como podemos ver, la operación fue un éxito. Si hacemos clic ahora y buscamos en la columna, no ha pasado nada, pero si actualizamos podemos ver el campo nuevo, sexo. Imaginemos que no queremos ese campo y lo queremos eliminar. La sentencia alter nos sirve para esta acción también. Alter table, nombre de la tabla, drop, aquí combinamos ambas sentencias, column, y le indicamos el nombre de la columna, que es la columna sexo, y finalizamos con punto y coma. Sombreamos la sentencia
y le damos execute. Como podemos ver, la operación fue un éxito. Actualizamos y la columna sexo se ha ido. Como pudimos ver a través de estos ejemplos, las sentencias de DDL o Data Definition Language nos sirven para definir las estructuras, cómo van a ser las tablas, cómo van a ser las bases de datos. En fin, nos indican la definición, cómo serán, y nos sirven para creación, borrado y modificación dentro de una base de datos. Para crear utilizamos la sentencia create, como pudimos ver en el ejemplo de crear la base de datos. Para borrar utilizamos la sentencia drop. La sentencia create también la vimos cuando creamos una tabla. La sentencia drop la vimos cuando decidimos borrar la tabla. Y la sentencia alter la pudimos ver cuando quisimos renombrar o cambiar el nombre de la tabla. También la pudimos ver cuando quisimos agregar un campo nuevo a la tabla. Y al final vimos cómo borrar un campo de una tabla. Si pueden ver, las sentencias de DDL nos sirven para cambiar la estructura y las podemos utilizar combinadas, como fue el caso del alter junto con la sentencia drop. Siempre piensen en eso, siempre, cada vez que deseen hacer una sentencia DDL, piensen en creación, borrado y modificación. Cada una tiene su equivalente en SQL. La creación, para crear tenemos create, para borrar tenemos drop, para modificar tenemos alter. Al final de cuentas, todo lo que utilizamos fueron sentencias de definición de datos, como los create, utilizamos los comentarios para no causar errores, drop, y alter. Todo lo que vemos acá son sentencias SQL. Al final de cuentas, las sentencias SQL son, si se fijan, son muy parecidas al idioma inglés. Por ejemplo, create significa crear, database significa base de datos, y aquí tenemos el nombre de la base de datos. Si se fijan, lo que estamos prácticamente diciendo en inglés es crea la base de datos, nombre. Acá abajo, drop significa borrar, database significa base de datos, y aquí tenemos el nombre de la base de datos, que es ejemplo. Prácticamente estamos diciendo borra la base de datos ejemplo. Acá estamos utilizando la sentencia use. Use significa usar en inglés. Usa la base de datos ejemplo. A final de cuentas, con SQL lo que hacemos es indicarle qué queremos hacer. SQL nos sirve como una vía o un intermediario para comunicarnos con MySQL e indicarle qué queremos que se haga o qué cambios queremos realizar en nuestra base de datos. Esa es la función de MySQL. Esa es la función de SQL. Servirnos como intermediario para poder comunicarnos con nuestra base de datos. Extraer información, eliminar información, alterarla, modificarla, cambiarla. Esa es la ventaja que nos brinda SQL.